Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha generado una auténtica marea de especulaciones y susurros en el universo del entretenimiento, especialmente entre los fervorosos seguidores de las series turcas. Prepárense porque vamos a desentrañar los últimos movimientos y sobre todo, esas elusivas declaraciones que Kerem Bürsin ha ofrecido recientemente en una entrevista, tocando el espinoso tema de su relación con la deslumbrante Hande Erçel. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que entrelazados, evocan una chispa innegable, ¿verdad? Como bien indica el título de este vídeo, hoy nos dedicaremos a diseccionar esas recientes declaraciones, o más bien, esas magistrales evasivas de Kerem Bürsin sobre su vínculo con Hande. ¿Aún son pareja? Se ciernen nubes de tensión sobre su relación. Estamos presenciando un elaborado juego mediático. Todas estas interrogantes y muchas más serán abordadas en este vídeo. Así que si eres un devoto seguidor de Kerem, un admirador de Hande, o simplemente alguien que disfruta desgranando el salseo del corazón de sus celebridades favoritas, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de embarcarnos en esta aventura de análisis, si aún no te has unido a nuestra creciente comunidad, te extiendo una cordial invitación a hacer clic en ese botón de suscribir y activar la campanita para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos encanta tenerlos formando parte de este espacio. Bueno, sin más preámbulos, vayamos directo al grano. La noticia que ha prendido la mecha de la conversación saltó hace muy poco. Kerem Bürsin concedió una entrevista y, como era de esperar, las preguntas sobre su relación con la encantadora Hande Erçel no se hicieron esperar. Y aquí es precisamente donde la trama se torna intrigante, porque las respuestas de Kerem han sido, por decirlo de la manera más suave posible, notablemente esquivas. No es que haya pronunciado un no categórico, pero tampoco ha ofrecido una confirmación rotunda. Nos encontramos ante esa zona de penumbra, ese espacio etéreo donde los rumores germinan con la virulencia de la mala hierba y los fans se desviven intentando descifrar la verdad oculta tras las palabras. Para aquellos que tal vez necesiten un pequeño recordatorio, la chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se encendió en el set de la exitosa serie que conquistó a millones, Senkalkam. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron en pantalla, la química entre ellos fue palpable, desbordándose tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Los fans incondicionales de la serie, cuya legión es inmensa y apasionada, se enamoraron perdidamente de su dinámica dúo y, casi de inmediato, comenzaron a especular sobre la posibilidad de una relación en la vida real. Y ciertamente esos rumores se transformaron en una percepción cercana a la certeza cuando comenzaron a ser vistos juntos fuera de los eventos promocionales de la serie, en escenarios que sin lugar a dudas, sugerían algo más profundo que una mera amistad profesional. Compartieron instantáneas, se embarcaron en viajes juntos, y cada interacción en redes sociales era escrutada con lupa. Parecía que habíamos descubierto una de esas parejas de cuento de hadas, al más puro estilo hollywoodense, pero con ese inconfundible toque turco. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de la fama, las relaciones pueden volverse tan volátiles como el clima. En tiempos recientes, los rumores de una separación, o al menos de un significativo distanciamiento, han comenzado a circular como el viento. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre donde la reciente entrevista de Kerem adquiere un peso considerable. La pregunta que todos teníamos en mente, la que ansiábamos escuchar respondida, era directa y clara: ¿qué está ocurriendo realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Durante la entrevista, Kerem fue abordado de frente sobre su vida amorosa y, de manera más específica, sobre Hande. Su respuesta fue sin duda, una obra maestra de la ambigüedad. No hubo un pronunciamiento tajante de sí, seguimos juntos, ni un definitivo, ya no somos pareja. En su lugar, optó por un discurso cuidadosamente tejido, centrado en la importancia de la privacidad, el respeto a la esfera personal y la necesidad de no exponer públicamente cada faceta de su vida privada. Explicó cómo las redes sociales y la implacable atención mediática pueden resultar abrumadoras, y manifestó su preferencia por mantener ciertos aspectos de su vida alejados del foco público. Ahora bien, ¿qué podemos inferir de esta estrategia comunicacional? Para un sector de sus seguidores, esta actitud puede ser interpretada como una señal inequívoca de que la relación ha llegado a su fin, o se encuentra atravesando un momento particularmente delicado. Es como si estuviera sentando las bases para una posible ruptura, o intentando proteger a Hande de las inevitables especulaciones negativas.
Piensen en ello, si estuvieran atravesando un periodo de dificultad, lo último que desearían sería ser bombardeados constantemente con preguntas y comentarios al respecto. Por lo tanto, desde esta perspectiva, su deseo de preservar la privacidad es comprensible. Sin embargo, para otro grupo, y aquí reside la esperanza de muchísimos fans, esta evasiva podría ser simplemente una táctica deliberada para mantener su relación fuera del ojo público. Quizás Kerem y Hande han decidido, de mutuo acuerdo, adoptar un perfil más bajo, protegiendo su vínculo del escrutinio mediático que, como el propio Kerem bien señaló, puede ser agotador. En ocasiones, cuando una pareja se convierte en el centro de atención constante, la propia relación puede verse afectada por esa presión. Así, esta discreción podría ser un intento consciente de salvaguardar lo que han construido, de preservar un espacio privado donde puedan ser simplemente Kerem y Hande, libres de la carga de ser la pareja del momento. Lo que sí resulta innegable y merece ser destacado es la firmeza con la que Kerem expresó la necesidad de respeto. Insistió en que, si bien como figuras públicas están acostumbrados a ser observados, eso no otorga a nadie el derecho a invadir su vida privada o a especular de manera irrespetuosa. Y siendo sinceros, su argumento tiene un peso considerable. Es fácil para nosotros, desde la comodidad de nuestras pantallas, lanzar juicios y hacer conjeturas, pero detrás del brillo de la fama hay seres humanos con emociones, historias y vidas que merecen ser tratadas con dignidad. Otro punto digno de mención en sus declaraciones fue la forma en que se refirió a Hande. A pesar de la ambigüedad que rodea el estado actual de su relación, sus palabras hacia ella estuvieron impregnadas de un claro afecto y admiración. Al evocar su talento, su profesionalidad y la experiencia gratificante que tuvo trabajando con ella en Senkalkam, Kerem demostró que, independientemente de los giros que tome su vida personal, el respeto y el aprecio profesional mutuo siguen intactos. Y eso, créanme, es un valor muy significativo. Al desglosar estas declaraciones, que se caracterizan por su evasividad, podemos vislumbrar varias posibilidades. Una de ellas es que efectivamente la relación haya llegado a su fin y Kerem esté manejando la situación con extrema diplomacia para evitar un escándalo innecesario o para proteger a Hande de una exposición pública dolorosa. Otra alternativa es que estén atravesando un periodo de crisis y hayan decidido abordarlo en la intimidad antes de hacer cualquier anuncio público. Y la tercera, quizás la más anhelada por muchos de sus seguidores, es que simplemente hayan optado por dar un paso atrás en términos de exposición pública de su relación, decidiendo mantener su vida amorosa como algo privado, reservado exclusivamente para ellos. Lo que queda cristalino es que Kerem Bürsin se presenta como un profesional que valora profundamente su privacidad y la de las personas que forman parte de su círculo íntimo. Su entrevista, lejos de ofrecer respuestas concisas, nos invita a una profunda reflexión sobre la delicada interrelación entre la vida pública y la esfera privada de las celebridades. Nos recuerda que más allá de las cámaras y de la constante actividad en redes sociales, existen personas con sus propias luchas internas y sus propias narrativas únicas. La expectación por una respuesta directa es, por supuesto, natural, especialmente considerando lo querida y admirada que fue su relación por parte del público. Pero a veces la realidad no se presenta en términos de un simple sí o un no y quizás, en este caso particular, la verdad se encuentre en esa zona gris, en esa decisión consciente de proteger su intimidad. Así que para recapitular, Kerem Bürsin ha sido consultado sobre su relación con Hande Erçeli, en lugar de proporcionar respuestas definitivas, ha optado por poner el acento en la crucial importancia de la privacidad y el respeto. Ha eludido confirmar o negar explícitamente el estado actual de su vínculo, lo que ha abierto la puerta a un torbellino de especulaciones entre sus seguidores más acérrimos. Lo que sí podemos apreciar con claridad es el profundo respeto y el genuino afecto que Kerem sigue profesando hacia Hande, independientemente de las vicisitudes de su situación personal. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de las recientes y enigmáticas declaraciones de Kerem Bürsin. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado esclarecedor y que les haya ofrecido algunas pistas, aunque sean de carácter interpretativo, sobre lo que podría estar sucediendo con esta querida pareja. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el último minuto de este vídeo. Su tiempo es, sin duda alguna, invaluable para mí. Y ahora me encantaría escuchar sus propias perspectivas sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem y Hande todavía están juntos? ¿Respetan su decisión de mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida privada? Les invito encarecidamente a dejar sus opiniones, teorías y comentarios en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Me encanta leerlos y entablar un debate constructivo con ustedes.
Y por supuesto, si este vídeo ha sido de su agrado, por favor, no olviden dedicarle un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Esto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.